del Señor hoy día tiene por título: por si alguno quiera ser su discípulo. Un poco intrigante el título, pero me imagino ya que con eso usted puede dirigir sus pensamientos a dónde queremos estudiar y qué queremos hacer el día de hoy. Y abajo tengo un subtítulo que se llama: Examínate a ti mismo y prueba si estás en la fe. ¿Ha escuchado ese versículo? ¿O lo ha leído alguna vez? Ese es uno de los versículos más difíciles para el cristiano, porque cuando creemos que estamos súper bien, lo leemos y decimos: Señor, debo ir a tu espejo otra vez, porque yo creía que podría ser que ya estaba bien encaminado, así al lado de los querubines o algo parecido, ¿no? Y viene el Señor y dice: examínate de mismo otra vez. Bien, les voy a invitar a leer conmigo. Voy a proyectar el versículo que vamos a leer, o los versículos que vamos a leer, en Mateo capítulo 10, verso 34 36. Van a ser varios, vamos a ir saltando varios versos para ir explorando esto. Y una de las cosas que trae controversias, e incluso he escuchado a ateos o a personas que no tienen ninguna comodidad con los cristianos y que nos enjuician, sobre todo a los protestantes cristianos, de donde nace ese cisma de la revolución. ¿Se acuerdan? Por allá en 1517, siglo XVI, donde un señor Martín Lutero se salió de la iglesia y al final inició una reforma en la iglesia conocida, que era la iglesia católica. Y de ahí, por ahí vienen muchas críticas hacia el protestantismo después de 500 años que han pasado ya. Y nos han dicho un poco de todo, tomando lo de los protestantes, esa revuelta que hubo una guerra de 30 años después de que la iglesia protestante nace, y hubieron matanzas también en el nombre de la fe, y eso es terrible. Ya, si alguna vez lee la historia de la iglesia, se va a encontrar con cosas que no fueron para nada santas, y muchos lo hicieron en el nombre del Señor, sabiendo que la palabra prohibía atacar a tu hermano o matarlo. Pero no vamos a centrarnos en eso, vamos a ir más atrás, porque los judíos, cuando querían recibir al Mesías y revelar, ¿cuál es? Y cuando la gente empezó a sospechar que el carpintero del desierto, este profeta nuevo que hacía milagros y maravillas, decían: es posible que él sea. Y bueno, el pescador, el apóstol Pedro, le achuntó, ¿no? Tiró suertes y le achuntó. No. ¿Qué dijo el Señor? No te lo reveló nadie, solamente el Espíritu de Dios que está contigo. Y ahí se confirmó: oye, es el Hijo de Dios, el Mesías, el que estábamos esperando. No era nada parecido a lo que nos imaginábamos. Eso fue el problema de aceptar a Jesús. Los grandes fariseos y maestros de la época decían: no puede ser Él. Él tiene que vivir en un palacio, tiene que tener relaciones públicas con la alta política, tiene que codearse como un guerrero y líder también. O sea, toda la imagen de las figuras del Antiguo Testamento tenían que ser, y Él no cumplía el requisito. ¿Quién es Él? Algunos fariseos más malos decían: es hijo de la fornicación, decían. ¿Se acuerda que una vez hablamos de eso? Si no se acuerda, le voy a recordar. Jesús nació de una jovencita que estaba pedida en la mano del matrimonio, pero que no tuvo su fiesta pública para casarse con su futuro esposo José. Y esto es fascinante. Cuando yo lo aprendí, primero lo había leído, pero no entendía cómo era tan difícil. Dios no se lo hizo fácil ni a su propio hijo. Quiero que, imagínense, nace y lo critican. Cuando Jesús va a predicar a la sinagoga de su lugar de nacimiento, de donde estaba su pueblo, donde no fue recibido bien, los fariseos y maestros de esa época en la sinagoga le dijeron: tú eres hijo de la fornicación, no como otros. Irónicamente, la Biblia dice literalmente eso, porque la única jovencita que no tuvo su fiesta de matrimonio, o sea, su fiesta para tomar la mano de su esposo, fue María. Entonces se ponían dos cosas en la mente:
o fornicó o no hay otra opción, fornicó. O sea, tuvo relaciones fuera del matrimonio y eso estaba penado por la ley mosaica. No hay más. No puede ser que ella aparezca embarazada, y de hecho no tuvo su fiesta. ¿Se acuerdan la historia de las 10 vírgenes con sus candelabros de aceite? Bueno, eso es una tradición judía. La tradición judía decía que al momento de que el novio estuviera listo con su casa y su lugar donde iba a vivir, se iban por aproximadamente un año, después de pedir la mano de las damas, las doncellas, volvían a la ciudad y se hacía una fiesta. Todo el pueblo salía a ver quién eran los nuevos que se iban a casar. Y obviamente las vírgenes, o las novias que eran vírgenes, por supuesto, estaban esperando ¿a quién? Al novio que llegara, porque si llegaba el novio de noche, esto era un juego. Ellas tenían que salir con una lámpara a saber si era el de ella o no, porque venían de noche, si esto era fantástico. Así que todos los novios llegaron excepto José. Por eso el pueblo decía que Jesús no era hijo del matrimonio legal. María quedó embarazada antes. Y eso, aquí no hay milagro, aquí el Espíritu Santo no es el espíritu de Yahweh que conocían los antiguos, tampoco era válido. Así que Jesús no era el Mesías, no era tan puro como se creía popularmente. Así que la crítica era muy fuerte. Ahora, cuando Jesús viene, dice, nos va a liberar, nos trae palabras de consolación. Y en Mateo 10 tenemos un problema. El Señor da un discurso en su ministerio y dice, no crean que he venido a traer paz a la tierra. Imagínense. ¿Qué pasa? A ver. ¿Cómo que nos viene a dar paz? El Mesías, se supone que su paz, según la profecía del trono de David, no tendrá límite. Así dice, ¿no? Su paz no tendrá límite. Si lo ha leído, esa es una profecía. El principado, el imperio, eso está en Isaías. Y no tendrá límite, o sea, pero él dice, no he venido a traer paz. Y esto fue enredado porque los discípulos estaban aprendiendo del Mesías, este Mesías que traía señales y milagros. ¿Y cómo entiendo esto? Y voy a seguir leyendo. No he venido a traer paz, sino para traer desacuerdo y para causar divisiones en la familia. Este es uno de los versículos que algunos ateos sacan y dicen, oh, viste, mira, tú Jesús vino a dejar la escoba en el mundo. Mira, ahí, y después salen los protestantes y hacen estas guerras y después toman la Inquisición de la Iglesia Católica. Ahí está tu cristianismo, violento, porque su fundador fue violento. Mira este versículo. Esto hay que entenderlo así. Recuerde que la Biblia se interpreta. Usted no puede leer la Biblia y directamente sacar y extraer algo literal, dependiendo de cuál libro lea, por supuesto. Hay algunas instrucciones que son literales, sobre todo en las cartas, pero hay otras que son figurativas. Entonces y nuestro Señor era figurativo, ocupaba estos temas literarios, la hipérbole, exageraba cosas, la poesía hebrea, los acercamientos antiguos. Así que dice así, sigo, el hijo estará en contra de su papá, la hija estará en contra de su mamá. ¡Wow! La ley mosaica decía que yo tengo que estar en paz con mis padres. Honrarás a tu padre y a tu madre, ¿cierto? ¿Se acuerda? Y si usted lee las leyes de la Torá, del Deuteronomio, el Levítico, y va a haber números, y va a haber un sinfín de leyes que dicen que incluso si yo le levantaba la voz o intentaba insultar en cierto aspecto, el hijo tenía que ser muerto afuera de la ciudad a piedradas. O sea, así de tajante era la ley. Entonces, y viene Jesús y me está diciendo otra cosa. Y cosas nuevas, o sea, esto no es de nuestra cultura. Después dice, la nuera estará en contra de su suegra. Eso sigue vigente, ¿no? No, eso no. Hasta acá, el Señor lo dijo, yo no estoy diciendo nada aquí. Los enemigos de uno serán sus propios parientes. Está raro esto, ¿cómo el Señor dice? Y uno dice, bueno, ya, lo asumo. Vamos a Lucas 9, vamos a ir saltando. Lucas capítulo 9, verso 23 al 24. Si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer, ¿qué cosa? Lo que quiera. Wow. Instrucciones de quien quiera ser discípulo del Señor. El Señor tuvo multitudes siguiéndolo. No eran 12. Se estiman
más de 15.000 personas en una prédica. Y en otra, un aproximado igual. Multitudes lo apretaban, decía. La Biblia relata eso. La gente quería estar cerca de él. Ahora, los motivos de poder estar cerca de él, por supuesto, la necesidad, ¿cierto?, de ver a alguien que está haciendo cosas maravillosas, milagros de sanidad, hasta resurrecciones. ¿Quién no va a querer ir detrás de eso? Usted le dice a una persona de afuera, al vecino que nunca ha querido entrar a una iglesia, y ve y escucha que alguien se sanó de cáncer acá, porque oraron por él, el hombre va a venir a ver qué pasó. Porque yo tengo diabetes, a lo mejor en una de esas oren por mí y la diabetes se me va. La gente está necesitada de ver soluciones maravillosas. Y Navidad nos da un recuento de eso, ¿no? El mundo le encanta Navidad. Fíjense, a pesar que meten al viejito pascuero y todo, pero en realidad Navidad igual llegamos al mismo punto. Las películas de Hollywood por aquí, por allá, pero de repente sale una hermosa como La Estrella de Belén, una película animada y se enfoca en Jesús. Y las iglesias y el mundo dicen, no, sí, Dios te bendiga. Y por ahí decía un comentario en las redes sociales muy interesante: el mundo ama al niño Jesús, pero odia al Jesús adulto. Porque Jesús adulto es confrontacional y no es fácil, pero amamos al niño Jesús. Todos quieren ser cristianos en Navidad, pero al Jesús adulto nos cuesta un montón. Y ahí me alejo, porque su mensaje es difícil. Porque él dice, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. No, pero ¿cómo? A ver, yo tengo clases de coaching. Y mi coach, me dice que yo tengo que vivir como quiera y realizarme como yo quiera. Y vengo al cristianismo y me dicen, no puedes hacer lo que tú quieras después que tú conoces al Señor. Uy, está difícil. Después tiene que estar siempre dispuesto a morir. ¿A morir? Yo quiero vivir y hacer lo que yo mando. En esa secta no me gustó. ¿Cuál es el beneficio? Si alguno piensa que su vida es importante, más importante que seguirme, entonces la perderá para siempre. Pero el que prefiera seguirme y elija morir por mí, ese se salvará. Cuando yo escucho esto y no soy cristiano, por supuesto cualquier ateo me va a decir, no, yo no quiero, ahí nomás, déjame con eso. Mi vida yo la vivo a mi manera, tranquilo, no hay problema. Pero acá tenemos Lucas 14. Quiero recordar lo que está en los evangelios. Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre y a su madre. Vuelvo a sacar la parentela. Más que a su esposa o a sus hijos. Y más que a sus hermanos o sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Es muy alto el precio de esto. Si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga, no pueden ser mis discípulos. La Reina Valera dice aborrecer, ¿no? El que no aborrezca, pero la palabra aborrecer ahí es amar más o amar menos. El que ame más, por eso la traducción más lenguaje actual explica esto. No es aborrecer de odiar. Cuando yo ocupo esa palabra aquí en mi contexto, yo aborrezco es odiar. Pero aquí el sentido bíblico es otro. ¿Y por qué quiero meterme en este tema? Porque cuando uno lo escucha así, no lo entiende, pero cuando comienza el proceso del nacer de nuevo, se da cuenta que las palabras de Jesús empiezan a tomar importancia. Mi testimonio, el suyo, puede ser muy parecido porque es lo que nos ocurrió. ¿Qué le ocurrió a usted cuando se convirtió en cristiano y comenzó a cambiar su manera de vivir? Yo le voy a contar brevemente lo mío. Yo me acerqué a la iglesia a los 14 años, mi familia tradicional católica, solamente una abuelita pentecostal que tenía por parte de mi papá. Mi papá y sus hermanos, ninguno siguió en los caminos de Dios. Y esa abuelita fiel que oraba por mí, muy menospreciada también. La abuelita, va a la iglesia, déjela nomás con sus temas. La oración de una abuelita, ay.
tiemblen, porque de verdad que yo dije, no, así nunca va a pasar. Aquí estoy. Y su familia fue alcanzada por oraciones sencillas en un cuarto donde nadie escuchaba. Y a los 14 años conozco la iglesia, paso adelante en una iglesia pentecostal, sentí la presencia de Dios, un fuego extraño que estaba ahí, pero era tan cálido, tan amoroso, y me di cuenta en ese momento, se abrió mi mente y me sentí culpable de mis pecados. 14 años, no tenía mucho, no había carreteado nunca, no había hecho muchas cosas malas en mi vida. No, ¿por qué me iba a sentir culpable? Pero de alguna manera me sentí el peor pecador del mundo. Y no era una persona adulta. Y ese fue el Señor. Cuando llegué a casa después de esa invitación y empezaron a pasar los días, tenía la necesidad de buscar a Dios, y dije, tengo que tomar una decisión porque esto ya es de un desespero a mí. Necesito la familia de la fe. Y me hice amigo de la iglesia, por supuesto. Así que mi familia se convirtió en la iglesia, mientras en mi casa me odiaban por la decisión que había tomado. Recuerdo a mi mamá insultándome con improperios, garabatos, salte de esa secta, eres una vergüenza para nosotros. Yo en mi vida pensé que mi mamá me iba a decir eso porque yo iba a una iglesia. Es hasta tonto. Decía, pero ¿cómo es posible que me odien? Y me hicieron sufrir, me hicieron la vida cuadritos. Tenía que portarme muy bien, no para ir a jugar a la pelota o salir, para que me dieran permiso para ir a un culto. Y si mi mamá se le ocurría en el último minuto decirme, no vas. Y yo me quedaba vestido, en ese tiempo con mi ternito pentecostal, mi Biblia bajo el brazo y llorando. Y yo tenía unas ganas de decir, oye, mis compañeros eran rebeldes, le insultaban a la mamá, yo decía, la Biblia me dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero es que Señor, yo creo... A llorar a tú. Y ahí estaba. Eso lo sufrí por muchos años. Y yo veía a mis colegas, mis amigos de la iglesia, porque me dice amigo de la iglesia, de mi edad, que lo estaban con soga tirando los papás a la iglesia para que fueran los domingos. Y yo decía, yo quisiera que me tiraran con esa soga. Porque ellos, teniendo la libertad de poder asistir y de poder sentir lo que yo sentí esa noche, y no podía. Y de verdad que sí, mi mamá llegó a un punto en ponerme, ahí está dinero, anda a carretear a la disco, así me dijo. Y eso fue, ya está. ¿Usted le daría permiso a un niño de 15 años? Le pone dinero en la mesa, le digo, no vayas más a la iglesia, pero anda y vuelve como quieras, al otro día no hay problema. Ahora, mi mamá no es mala. No era mi mamá. Se estaba cumpliendo lo que el Señor decía. Porque nuestros familiares, cuando nacemos de nuevo, ellos ni siquiera se dan cuenta que hay un rechazo ahora. Pero es mi hijo, pero algo ocurre que yo no tengo, que él tiene, que es su luz. No es mi luz, es la luz del Señor. Pues yo tampoco entendía por qué hubo un cambio tan repentino. Y yo quería hacer cosas buenas más encima. Ni siquiera quería hacer cosas malas, ni irme por vicio. Pero Dios estaba transformando. Entonces las palabras del Señor, cuando yo leí esto, dije, claro, ahora tengo que tomar una decisión. Esa fue mi experiencia. La experiencia con ustedes puede haber sido con su esposo o su esposa. Lo difícil que es entender que una persona haya cambiado y tener que lidiar con eso. Y te empujan a decir, oye, ya, córtala, niega tu fe. ¿Es la iglesia o yo? Lo que están diciendo es Jesús o yo. Yo tuve que ser firme con mi mamá y respetarla al mismo tiempo y llorar. Y mis oraciones más largas y más lloronas que hice fue en ese momento, cuando estaba solo, cuando miraba al cielo. El Señor dijo, ¿por qué me pasa esto? Entonces después la Biblia me dice, ¿y por qué no? Si es lo que tienes que seguir. Así que nos va a pasar que cuando conozcamos al Señor en serio, a mí me pasó en mi juventud, a otras personas les pasa en la adultez, sus amigos del trabajo, los que salían a parrandear contigo, y de verdad empieza una odiosidad contra ti. Y ahora Dios te dice, el que quiera seguirme debe amarme más a mí. Pero es porque en realidad el mundo nos va a aborrecer. Pero no son ellos, es la naturaleza que está en ellos. ¿Me entienden? Entonces, ya había mostrado esta imagen anteriormente, ¿no? Clyde Stephen Lewis, C.S. Lewis,
creador de las Crónicas de Narnia. Si quieres una religión que te haga sentir cómodo, yo no te recomendaría el cristianismo. Así que, interesante, ¿no? Bueno, una de las historias que me hizo aprender o buscar más de la Biblia a mí en momentos cuando estaba creciendo en mi cristianismo fue una que no entendía. Esas son las que nos desafían. Cuando alguien me leyó la historia de el joven rico y Jesús. ¿Se acuerda de esa? El joven rico y Jesús que vino delante de Jesús con su séquito de gente, con sus fans, ¿cierto? Con sus sirvientes. Llegó hasta con obsequio, yo creo, me imagino ese encuentro con el Jesús que iba caminando con sus discípulos y se rodean en ese camino. Entonces, los discípulos escuchan al rico y él le dice, por supuesto, Señor, maestro, rabí, le dice, porque lo respetaban, veían las cosas y escuchaban los milagros que él hacía. He cumplido la ley desde pequeño, ¿cierto? Le dice, la he guardado. No sé si cualquier persona hubiese podido hacerlo en ese tiempo de poder decir eso, pero Jesús le dijo, sí, es verdad, lo guardaste. No todos la guardaban, ni siquiera los fariseos tan pulcros que se veían la guardaban realmente, pero ese joven sí, un jovencito. Y le dijo, has cumplido, súper bien. Luego te falta una sola cosa, le dice el Señor, ¿cierto? Vende tus cosas, regálalo a los pobres y sígueme. Y el joven rico dice que se impactó según el relato bíblico y se fue del lugar muy triste. Pero no siguió a Jesús y se fue. Y de ahí viene la enseñanza de Jesús, ¿no? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Se acuerdan de esto, no? Yo la conozco como el ojo de una aguja. Entonces, les aseguro que difícilmente entrará un rico al reino de los cielos. Y ahí vienen los comunistas y me dicen a mí, ¿viste? Los ricos no entran al reino de los cielos. Yo he escuchado gente que me ha dicho así. Comunistas, socialistas, de verdad, sin hablar mal de ellos, pero a mí me han dicho, no, Jesús fue el primer comunista. Ya. Lindas conversaciones he tenido con ellos, pero en realidad, bueno, ellos según este relato, la misma historia, ellos interpretan otra cosa. Les repito, es más fácil que un camello pueda pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar al reino de los cielos, ¿viste? Entonces, cuando yo escuché por primera vez esto, dije, por eso el comunista o la persona piensa que los ricos no entran, el evangelio es para los pobres. Sí, hasta cierto punto estoy de acuerdo con ellos, pero es una pobreza espiritual, no es física. Pero bueno, y yo me imaginaba, ¿qué se imaginaba usted, por cierto? La aguja de coser y el hilo. ¿Ve que no entra? Ni con mi imaginación entra un camello por el ojo de una aguja de coser. Culturalmente eso no fue lo que... Y ahí cuando yo no entendía por qué Jesús puso una aguja de coser en la Biblia. Esa historia a mí me hizo pensar y rascarme. Que me parecía hasta incoherente lo que Jesús dijo. Pero me faltaban herramientas. Yo no entendía que el ojo de una aguja es la imagen que ustedes están viendo ahí en pantalla. ¿La ven? Son pórticos pequeños. Es esto de acá. No se nota muy bien por la iluminación, pero ahí vamos a tener otra. De hecho, este es un lugar donde se hace el peregrinaje en Jerusalén. Entonces decía, y por aquí me empieza a explicar el tema de esta historia. Ahora, entonces, ¿quién podrá salvarse? Decían los discípulos, ¿no? Bueno, ahí está entrando una persona por el ojo de una aguja. Esa es la aguja. Ese es el ojo de una aguja. Esto es bonito porque cuando yo lo descubrí, yo dije, ay Señor, ahora sí, gracias, qué tonto. Qué tonto yo. Pero es hermoso entender la analogía de que Jesús siempre ponía temas culturales y hay que entenderlo a quién fue dicho. Entonces, sigo. Jesús lo miró y le contestó, para los hombres esto es imposible. Porque en realidad, en cierto aspecto, se ve imposible, ¿no? Una persona, esa persona debiera venir con 1,5 metros. Yo mido casi 1,80 m. Así, ya con 1,5 metros tiene que agacharse para poder pasar por ahí. Ahora, no es la única aguja que existe, son pórticos, así que hay otros tipos de agujas. Entonces Pedro le dijo, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido, ¿qué vamos a recibir? Mira, el tiro en el ojo ahí, ese era aguja, pero en el sentido cultural de nosotros, ¿no? Quería conseguir algo a favor.
Y Jesús le respondió, vamos a ver, hay otra aguja, ¿ves? Otro pórtico. Se ve distinto, ¿no? Bueno, un poquito borroso, pero ya ahí vamos a... Déjeme solucionar esto, porque de verdad que la tecnología... ¿Ahí o no? No, al revés. Ahí sí. ¿Las bajo todas? Ahí se nota. Ya. Vamos a hacer eso mientras tanto. Ya, entonces les aseguro que cuando llegue el tiempo en que todo sea renovado, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido, se sentarán también en las 12 tronos para jugar las 12 tribus de Israel. Bien, entonces, ahí tenemos el paso de una persona por esa aguja, por ese ojo de aguja. Pero muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Mateo 19. Esa es la historia, y les dejo un poco esa imagen ahí, porque ¿cuál es el sentido de esto? Aprender de que la pobreza que Jesús hablaba era espiritual y era la decadencia de nuestra naturaleza, no era la interpretación física. Podemos ver gente próspera que podría entregar su vida a Dios y no hay forma de que ninguno de nosotros pueda cambiar esa condición, porque es un decreto de Dios. Es de Él, no es de nosotros. Y todo aquel que crea en Él puede ser cambiado. Por supuesto, no es solamente eso. Dios transforma esa vida. Ahora, las palabras de Jesús son interesantes. Algunas cosas que hay que ver. Recuerde eso, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Esa frase la conocemos y ese texto también. Les aseguro que todavía no ha nacido un hombre más importante que Juan el Bautista, hablando en un texto. Mire, pero en el reino de Dios la persona menos importante es superior a Juan. Cuando yo descubrí también este versículo, dije, wow, ¿cómo en el cielo va a ser? Y yo pensaba que el reino de Dios era el cielo. Pero la Biblia es muy clara cuando determina reino de Dios, reino de los cielos. Y hay que tener cuidado con ese lenguaje. Porque decía, pero ¿cómo si Juan fue el mayor? O sea, ¿quién va a estar al lado de Juan? Superó a Elías. El gran profeta de los antiguos hebreos era Elías, que hacía llover fuego del cielo. Y tenemos una escena en el Evangelio donde está Jesús, se va a orar a un monte con 2 de sus discípulos, y se le aparece Moisés y Elías, los grandes profetas de los hebreos, del Antiguo Testamento. Esos son la cara visible de la ley y de toda la revelación antigua, Moisés y Elías. Pero dice que en medio de ellos Jesús cambió el resplandor de sus ropas y dice que resplandeció con un poder impresionante, y después salió una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado, a él escuchen. Y Moisés y Elías se desaparecieron y los discípulos quedaron, porque de verdad ver a Moisés y Elías, ellos crecieron escuchando las historias, y verlo en vivo, que el Señor los trajo de una dimensión de donde Él los tenía, para decir, Jesús es más importante, Él es todo. Entonces, Elías, Jesús lo puso acá abajo, pero a Juan Bautista, el mayor de los profetas, yo le creo al Señor. Si Él dice que es mayor, es mayor. Pero dice que en el reino de Dios es el más pequeño, y eso no entendía yo. Otra cosa, igual que la aguja, hasta que entendí que el reino de Dios era el evangelio del reino de Dios en la tierra, la iglesia del Señor. Este es el reino de Dios. Tú dices, el reino de Dios se ha acercado. Es la iglesia, la amada del Señor que espera el retorno de su rey y del gran novio. Ahí entendí y dije, claro, porque los que después se convirtieron de Juan, cuando cambió el pacto, recibieron el Espíritu Santo y hicieron cosas maravillosas que fundaron la iglesia que hasta el día de hoy sigue vigente. Ahora entiendo. Desde Juan comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios va a avanzar a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente, ¿por qué? Porque habían matado a Juan. Estaba en ese proceso de la persecución del rey Herodes. Y por eso el reino de Dios sufre violencia. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Esto significa que, ¿quieres seguirme? Tienes que ser valiente, tienes que tratar de entender cuál es el propósito. ¿Por qué? ¿Y dónde está nuestra fortaleza? Las palabras de Jesús son así: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Si alguno quiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Después dice, pero entre ustedes no debe ser así. Cuando saco párrafos de distintos versículos para parafrasear al Señor en muchos de sus sermones y de sus lecciones. Aquí está hablando de quién quiere ser el mayor. Dice, pero entre ustedes no debe ser así. No se van a enseñorear unos a otros como lo hace la gente del mundo. No van a ser jefes. Más bien, el que quiera ser mayor, más importante entre ustedes, debe hacerse siervo. Esta es la regla del Señor. El que quiera ser el primero de ustedes deberá ser su esclavo. La traducción más clara es esclavitud, la que se ocupa ahí en griego. Y dice su siervo, suena bonito siervo, sí, yo soy servil, pero esclavo es otra cosa. Es la connotación, es otra cosa. Ustedes deben ser como el Hijo del Hombre. Yo no vine para que me sirvieran, he venido para servir y para dar mi vida, para rescatar mucha gente. Cuando la gente los odie por ser seguidores del Hijo del Hombre, no hay cristiano nacido de nuevo que no haya sido odiado por su alrededor y su contexto una vez que decidió seguir al Señor. Hermano, si usted no ha sido odiado por seguir al Señor y está viviendo una vida light, le invito a revisar si ha conocido a Cristo de verdad. En serio, y esto no lo digo, no es una percepción propia. La historia de la iglesia ha sido así. Todo converso, toda persona que ha conocido a Dios, se le ha perseguido por su fe. Y ha tenido que sufrir y entender el Evangelio para poder crecer. En serio que sí. Otras persecuciones más terribles que otras, pero persecuciones sí ha habido. Así que este es un principio para que usted sepa que es así. Ahora, ¿por qué tenemos que decirlo acá? Yo estoy en la iglesia, estoy bien, yo soy convertido. No toda la gente que está en las iglesias son personas nacidas de nuevo. Ahora, cito a un pastor, el pastor Paul Washer, que muchas veces lo he citado. En sus misiones, porque él es misionero, viajó a Perú, por 10 años estuvo misionando en Perú en los lugares y predicó y levantó iglesias. Y fue en una campaña evangelística donde un día empezó a predicar el evangelio más básico. Él estaba casado con su esposa, que se crió en una iglesia, que era obviamente la pastora, lideraba mujeres, y pasó entre toda la gente nueva a recibir a Cristo. Y eso no lo entendía. Imagínense, su esposa, que creció en la iglesia, que se bautizó, que tenía todas las cosas, reconoció a Jesús después de 10 años de ministerio con su esposo. ¡Wow! Y el pastor dijo, es necesario predicar una y otra vez el Evangelio para que conozcamos al Señor. Y él lo cuenta con valentía. Cuando la gente les odie por ser ciertos seguidores del Señor y los insulten y crean lo malo, ¿cierto? Hasta mencionar el nombre de ustedes, sepan que son afortunados ante los ojos del Señor. Ahora, ¿cuál es nuestra fortaleza, hermanos? Porque esto es complejo para nosotros, porque decía, bueno, ¿cómo logro hacer esto? Separar mi familia, si yo amo a mi familia, pero tengo que amar más al Señor. Ahora, lo maravilloso de esto es que el amor perfecto lo pone Dios. Si yo logro amar perfectamente al Señor, lograré amar a todos mis parientes, sea que me odien o me amen también. Y esto es maravilloso, porque si no conozco el amor perfecto, voy a amar imperfectamente. Ahora, ¿de dónde viene mi fuerza para poder hacer este trabajo? No es de mí, porque de verdad que si fuera por mi voluntad o la de ustedes, no tendríamos ni iglesia. Porque nosotros no nos movemos por nuestra propia fuerza ni nuestro propio poder, no, es el Espíritu de Dios que nos insta y nos renueva su misericordia y toca nuestra voluntad para poder levantarnos y decir, ¿sabes qué? Tengo que ser un cristiano y hacer la voluntad del Señor, amar a mi enemigo, amar a mis hermanos, servir en una congregación, en una comunidad, para que otros sean edificados igual que yo fui edificado y estoy siendo edificado. Y entonces el Señor dice así, esta es la clave: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cuida. Él corta todas las ramas en mí que no dan fruto, poda y limpia cada rama que da fruto para que así se produzca más. Quédense en mí y yo me quedaré en ustedes. Ninguna rama puede dar fruto si está sola, sino que tiene que estar unida a la vid. Igual pasa con ustedes, no pueden dar fruto si no se quedan en mí.
Y volvemos al evangelio cristocéntrico otra vez. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que se quede en mí producirá mucho fruto, pues no pueden hacer nada sin mí. Pero el que se aparte de mí será desechado como una rama inútil que se seca. Después se recogerán las ramas secas y se echarán al fuego y se quemarán. Si ustedes permanecen en mí y son fieles a mis enseñanzas, porque de eso se trata, permanecer en el Señor, ser fiel a la enseñanza. Dice, yo soy fiel a Jesús y robo. No sirve. Por eso la Inquisición y las guerras protestantes hicieron tanto daño, porque dijeron, permanecemos en el Señor, pero hacían terribles cosas contra lo que el Señor mismo enseñó. Cuando viene un ateo y me dice, es que mira el cristianismo, las cosas malas que ha hecho. No, ese no es el cristianismo. Esa es gente que creyó ser cristiana, que manipuló a su voluntad y nunca obedeció la orden de Jesús. No te puedo negar la historia porque está ahí. Se cometieron atrocidades en el nombre del Señor, pero no eran hijos de Dios, no eran siervos, porque si hubiesen sido siervos, su fruto, su conducta hubiese sido de acuerdo a las enseñanzas bíblicas. Y ahí está el tema. Eso es permanecer en el Señor. Pero usted no puede permanecer si no conoce las enseñanzas de su Señor. ¿Me explico bien? Por eso es importante educarnos todo el rato. Ustedes darán honra a mi Padre cuando dando mucho fruto, y así demostrarán que son mis seguidores. El mundo así nos va a conocer. El problema existe acá, en uno de los versículos más terribles que los predicadores dicen que alguna vez han leído, que lo dice el Señor. También en Mateo, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de ¿qué? De mi Padre, o el que sigue las enseñanzas. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre y tu nombre no hemos arrojado fuera a los demonios y hemos hecho milagros en tu nombre. Entonces yo les diré, nunca los conocí, apártense de mí, gente de injusticia. De hecho, en otro evangelio, esa frase se traduce, hijos de vuestro padre el diablo. Así de... Pero si yo fui a la iglesia todos los domingos, llegué atrasado, pero no importa, estuve ahí. Pero fui fiel, hay otros desgraciados que ni siquiera vienen. La justificación es humana, ¿no? Pero el Señor te dice, no, es que no me conociste, porque si hubiese estado en mí, sabrías mi deseo y estarías aplicando mis enseñanzas. ¿Me entiendes lo que el Señor nos está diciendo acá? Permanezcan en mí. ¿Cómo permanezco? Porque la figura, recuerda que es metáfora, ¿no? Yo soy la vid verdadera, ustedes son... No, esa es una metáfora, no andar con un disfraz de rama de uva. La idea es que usted sepa eso, porque lo romantizamos tanto que suena así tan lindo. A mí cuando me explican las parábolas, yo digo, sí, suenan tan lindas, amén, amén. ¿Y cómo aplico eso? Y el problema es eso, el cómo. Detrás de la parábola, ¿qué había? El Señor me está retando dulcemente, eso es lo que me está diciendo el Señor, con una parábola, así de amoroso. Pero a veces el Señor se le acaba la paciencia y tiene que echar con látigo a los mercaderes del templo, ¿no? Pero Él necesita decirnos de estas cosas. Entonces, hermanos, el Señor nos está llamando nuevamente a todos nosotros, me incluye a mí, mucho me incluye a mí, que no puedo separarme de su vida. Necesito estar pegado a ella, porque si estoy pegado voy a escuchar su voz, voy a entender su palabra y voy a tener la fuerza en Él para aplicarla. No es otra forma. No hay llaneros solitarios en el Evangelio, de verdad. Se mueren. El Señor creó la iglesia para eso, para vivir en comunidad y apoyarnos. Para eso existe la iglesia, porque ahí nos da la madurez. Si estamos fuera de la iglesia, decir, yo puedo escuchar todo. Pongo la radio, veo a Dante Gebel, ¿cierto? Las predicas que son espectaculares, mejores que las mías, por supuesto, más simpáticos, ¿cierto? Tienen un tremendo ministerio de alabanza con trompetas y vientos, espectacular, genial. Y en Estados Unidos, aquí venimos a Félix Goyo, ¿no? Pero ¿a dónde vamos? Necesitamos estar con la iglesia de Cristo, no el nombre denominacional. Ahora, examinamos si estamos en Cristo. Ese es el tema. Vamos terminando. Este es uno de los otros versículos más difíciles y horroríficos para el cristiano. Y en ese momento hay dos hombres trabajando en el campo.
Jesús está hablando del fin de los tiempos. Y me llevaré a uno y dejaré al otro. Y ahí uno empieza a transpirar, ¿no? Dice, wow. Si 2 mujeres están moliendo grano, me llevaré a una y dejaré a la otra. Por eso, estén siempre alerta, pues ustedes no saben el día en que yo, su Señor, vendré otra vez. Y uno piensa ahí y dice, Señor, ¿y miré contigo? El que está dudando tiene que revisarse y examinarse a sí mismo, porque significa que puede ser que esté un poco más lejos de la vida. Pero el que no duda está seguro que está en Cristo. Y digo, yo voy a esforzarme cada día más, porque si el Señor viene, yo me voy con Él. Yo no tengo que dudar con eso, porque estoy haciendo su voluntad y me voy a esforzar en pulirme más, y que me venga a podar la oreja. La necesito. Los podadores, el Señor puso pastores podadores, ¿no? Esas son las tijeras del Señor. Y ellos nos dicen la verdad a nosotros. Nos sientan y nos tratan y nos podan para poder cuidarnos. ¿Sí? No es para hacer otra cosa. Yo necesito ser podado constantemente. El Señor me dio una pastora. Así que gloria al Señor por los podadores que cumplen su rol. Oren por ellos para que sean fortalecidos siempre, por favor. De verdad que sí. Para que el día que cuando el Señor venga, Señor viene, Señor, me voy contigo. Intenté hacer lo mejor para estar cerca de tus enseñanzas. Tomemos en serio esa palabra del Señor. ¿Les parece? Para poder tener y estar preparados para su presencia. Si es que queremos seguirle, ¿se acuerda el título? ¿Quieren seguir al Señor? ¿Quieren ser sus discípulos? Hay condiciones, pero no se preocupe, porque a veces son re difíciles. Uno las ve, no, pero tanta cosa, yo no tengo ni fuerza ni como para cambiar un hábito alimenticio y voy a tener que cambiar mi carácter. No están solos. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 debiera ser, si no me corrige. El Señor dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, me corrigen si estoy mal, por favor, en el texto, ya fueron dadas a ustedes por medio de Cristo el Señor. Estoy parafraseando ahora. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor me asegura de que una vez que yo estoy en la viña de Dios, Él ya me ha dado a través de su Espíritu Santo y de su iglesia y su palabra, por supuesto, principalmente, las herramientas y la fuerza de voluntad y poder para cambiar todo lo que Él quiere que yo cambie para transformarme en un hijo digno de su viña. ¿Me entiende? No hay excusa, es lo que está diciendo Pedro. No hay. Tienen todo. Tienen hasta dones espirituales. Si los quieren, pídanlo. ¿Sí o no dice? Ahora lee un consejo, ¿se acuerda de una prédica antigua? Deseen más los frutos, o el fruto del Espíritu. Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. ¿Se acuerda de eso, no? Porque si usted recibe un don maravilloso, imagínese de milagros. Yo he visto gente haciendo milagros con una vida desordenada. Terrible, dijo, pero ¿cómo este tipo puede hacer? Dios lo puede usar. Sí, lo puede usar, porque Él tiene el don, pero ¿sabes qué? No significa que esté aprobado por el Señor. Y no significa que tenga el fruto del Espíritu en él como conducta de vida. Lo que pasa es que hay que afirmar los dones del Señor, del Espíritu Santo, a través de el carácter del fruto del Espíritu que yo debo hacer. Y esas son conductas. Mi perfil y mi carácter debe sostener los dones, porque así no nos vamos a vanagloriar. No, vengan acá, yo tengo la sanidad, venga. No. Yo tengo la profecía, venga, yo se la doy, no hay nadie más, yo soy la voz de Dios. Yo considero que hay gente que Dios le puede revelar cosas, pero esa gente no va a andar con un cartel, soy profeta, porque conoce que no es de Él su poder. Humildad, el fruto del carácter del creyente. Entonces tiene que sostener sus dones a través del carácter. Así que es más difícil el fruto del Espíritu que los dones, pero ese es el orden correcto: fruto y que Dios te use los dones. Amén. Oremos. Les pido que se pongan en pie conmigo para orar, para pedir también al Señor que
No el deseo, como decían acá, sino que el Señor nos use y nos siga cambiando y que estemos dispuestos a ser siervos del Señor para que Él siga transformando nuestra vida, estando apegados a la viña de Dios. Gracias, Señor. Padre, gracias te doy por la oportunidad, primeramente, Dios, de predicar tu escritura, Señor, que también es para mí, Señor. Profundamente es para mí, porque muchas veces yo mismo he estado alejado de ti dentro de la iglesia. He sido un hijo pródigo dentro de estas paredes, Señor. Y has tenido que venir una vez más a recogerme, a mostrarme en el espejo quién soy y qué necesito cambiar, a mostrarme las veces que ofendí, dañé y fui impetuoso y no hice bien en lo que tú deseabas que yo hiciera bien, Señor. Padre, nos arrepentimos de nuestros pecados, nuestras maldades, que cada uno de nosotros, Señor, sabemos que tenemos, Señor. No los vamos a publicar, pero sí los vamos a confesar, Señor, aún en nuestra mente o en nuestra oración, Señor, a puerta cerrada. Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, Señor. No soy digno, de verdad, de ser llamado tu hijo, pero aún así, a ti te place recogernos otra vez y limpiarnos, regenerarnos y santificarnos, Señor. Yo oro por mis hermanos, que son mi ayuda en mi vida espiritual, y la familia que tú me diste, Señor. La iglesia ha sido la familia que tú me diste, Señor. En ella sané, Señor. En ella perdoné, en ella salí de la depresión, Señor. Con ella me sentí amado, Señor. Lo que no recibí con mi familia humana, terrenal, Señor, biológica, lo recibí en la iglesia, y tú me mostraste que el amor se puede respirar y vivir, y la iglesia dignificó mi vida y me levantó, Señor. Gente que no me conocía, que no tenía idea de quién era, pero creyó que el sello tuyo estaba en un pordiosero como yo, Señor. Y fui recibido en una mesa maravillosa para tu salvación. Fui reconocido, Señor, digno, con gente que no me conocía, Dios. Permite que tu iglesia sea bendecida. Gracias por mis hermanos y hermanas. Bendícelos a cada uno, Señor, porque ellos tienen que ser luz, Señor, apegados a la vid, Señor, para que den mucho fruto. Y si alguno de nosotros ha pecado y no te conoce, revélate a nosotros, Señor, y que te conozcan de verdad, Dios. Gracias, Señor. Nos despedimos en tu amor. Deseamos que este año 2023, Señor, no nos pongas plataformas lindas, sino que nos pongas la confianza de poder seguir estando de tu lado a pesar de las circunstancias, para que el mundo crea que hay luz que viene de ti y que tú eres real, Señor. Que seamos nosotros el puente de representación. Despídenos en tu amor, en el poderoso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.